Desde la parroquia de la Niña María, en el sector de La Rambla, en la ciudad de Manizales, Colombia, esta es la poderosa Palabra de Dios. El mensaje del Evangelio de la Santa Misa de cada día, con el Padre Luis Guillermo García. Escucha, medita y comparte la poderosa Palabra de Dios. En este sábado la presencia del Señor llegue hasta todos ustedes, siempre pidiendo en el sábado la intercesión de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Hoy ya mitad de mes, siempre agradecidos con el Señor, que es el dueño del tiempo, el dueño de nuestra vida, el que cada día nos da la oportunidad de tener una jornada más de existencia. Que su Santo Espíritu nos ilumine para que esta palabra siga enseñándonos el camino que nos va a conducir a la salvación. Hoy vamos a iniciar el capítulo 8 del Evangelio según San Marcos, los primeros 10 versículos. Por aquellos días se reunió de nuevo mucha gente y como no tenían nada para comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Siento compasión de esta gente porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen nada para comer. Si los envío a sus casas en ayunas, se desmayarán por el camino, pues algunos han venido desde muy lejos. Sus discípulos le contestaron: ¿Y de dónde podremos conseguir pan en este lugar deshabitado para dar de comer a tanta gente? Jesús les preguntó: ¿Cuántos panes tienen? Ellos respondieron: 7. Mandó entonces a la gente que se sentara en el suelo. Tomó luego los 7 panes, dio gracias, los partió y se los dio a sus discípulos para que los repartieran. Ellos los repartieron entre la gente. Tenían además unos pocos pescados. Jesús también los bendijo y mandó que los repartieran. Comieron hasta saciarse y con lo que sobró recogieron 7 cestas. Eran unos 4,000. Jesús los despidió, subió enseguida a la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos meditado ya nosotros en este transcurrir de la poderosa palabra de Dios muchas veces la escena bíblica de la multiplicación de los panes y de los peces. Entre otras cosas, hemos dicho que tuvo que ocurrir muchas veces, no fue una sola vez. No es que se repita varias veces en los evangelios la escena en la cual el Señor multiplicó los panes y los peces, sino que continuamente ocurrió. Es decir, cuando el Señor estaba por allá en esos lugares apartados y la multitud se congregaba en torno a Él, era, digamos, parte del quehacer del Señor, sentir compasión también del hambre física de quienes lo seguían y saciarlos para que volvieran a su casa plenos. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque nos muestra esa compasión, ese amor del Señor Jesús, preocupado hasta por el más mínimo detalle en nuestra vida. Pero también hay otra enseñanza de fondo bien importante en esta palabra, y es cómo nosotros desde nuestra condición humana muchas veces seguimos desconfiando de el poder del Señor. De pronto no lo manifestamos directamente, pero de pronto en nuestras actitudes o en nuestra manera de pensar las cosas somos desconfiados. Lo digo porque si nos devolvemos el final del capítulo 7, que fue el que leímos en el día de ayer, ustedes se acuerdan, fue la sanación de un sordomudo, que el Señor rápidamente lo sanó y quedó totalmente restablecido. Aquel personaje que no escuchaba nada y apenas dice el Evangelio y podía medio hablar. Pero si nos devolvemos en esos 7 capítulos recorridos del Evangelio según San Marcos, encontramos muchos milagros realizados por el Señor. Ya ha sanado varios enfermos, ya ha realizado varios signos prodigiosos, o mejor, muchos signos prodigiosos. Sin embargo, cuando Él le dice a sus discípulos: no podemos despachar a esta gente con hambre, vamos a darles de comer, los discípulos se asustaron y dijeron: ¿cómo así? Pero es que aquí no tenemos alimento para darles, ¿cómo vamos a hacer?
como que se les olvidó con quién estaban hablando. Están hablando con el que todo lo provee, con el que la compasión por nosotros lo lleva a hacer obras maravillosas, a aquel que, pues si lo que hay son 5 panes, es más que suficiente para volverlos alimento para toda esa multitud, más de 4.000 hombres. La, la enseñanza final es que sobró. De esos 5 panes se alimentaron los 4.000 o más, pero además sobraron 7 cestos. Ese 7 que además en la Biblia tiene todo un sentido de plenitud. Para que nosotros volvamos a insistirlo, tenemos que confiar plenamente en la providencia de Dios. Él se las arregla para cuando siente compasión por nosotros ante nuestras necesidades, venir en nuestra ayuda. Siempre se las va a arreglar, siempre nuestro Dios va a ser providente, misericordioso, bondadoso y sobre todo amplio. Es un Dios amplio. Nosotros a veces en esta condición humana también somos muy mezquinos, damos lo mínimo. Entonces pensamos que nuestro Dios también es así, pero no, es todo lo contrario, es un Dios abundante, es un Dios amplio, es un Dios que siempre nos va a dar y nos va a dar de sobra. Es cuestión de creer firmemente en Él y de soltarnos en sus manos. Démosle gracias hoy por tanta bondad, por tanta compasión, por tanta misericordia y pidámosle que nos ayude cada día a creer y a confiar más plenamente en su poder y en su amor. Amado Señor, en este sábado te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por tu bondad y tu misericordia. Te pedimos que derrames en nuestra vida tu gracia, tu presencia, tu poderosa bendición. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Solo Dios basta.